Bueno, buenos días. Bueno, la idea de hoy es contar un poco cómo hacemos para usar datos para analizar cuestiones relacionadas con la movilidad urbana. Yo soy urbanista, trabajo en temas de desarrollo urbano, pero generalmente enfocados en temas de movilidad y de transporte. Así que un poco contar en términos generales muy rápidamente por qué nos interesan estos temas y después ir a algunos ejemplos de algunos trabajos que yo vengo haciendo los últimos años. Bueno, muy rápidamente, ¿por qué nos interesa la movilidad urbana? Básicamente no por mover personas en un territorio, sino por las cuestiones relacionadas con el acceso a las oportunidades. O sea, básicamente nosotros sabemos que los espacios urbanos proveen oportunidades a las personas como trabajo, educación, recreación, salud, etcétera. Entonces, por eso nosotros nos interesa y esa es la perspectiva que nosotros tenemos en consideración cuando pensamos cuestiones relacionadas con la accesibilidad. No, y es un poco para contrastar con lo que sería un sistema de optimización de viajes o de pensar mover vehículos lo más rápido posible de un lugar a otro. Nosotros creemos que la perspectiva no pasa por ahí, sino que pasa por cómo hacemos para que haya un mejor acceso. Entonces, esa es nuestra lógica cuando trabajamos estos temas. A nivel general de cuestiones de datos, creo que no hace falta indagar demasiado, pero sabemos que es importante cada vez más, o por lo menos se está volviendo más relevante, el trabajo con datos, en parte por una nueva disposición de información a través de diferentes formas de recolectarla, todo el auge de nuevas fuentes de datos alternativas, lo que se llama Big Data, sensores, datos administrativos, datos de fuentes satelitales, datos fotográficos. Todo eso son fuentes de información que eventualmente, con las metodologías apropiadas, nos pueden servir para hacer análisis que sean relevantes. Cuando hablo de metodologías apropiadas, hay un desarrollo súper relevante en los últimos años, en parte relacionado con lo que es la inteligencia artificial, el uso de herramientas de eh, aprendizaje automático, que realmente nos permiten obtener información de esos datos, básicamente, convertir esos datos en información, y a su vez las herramientas que están disponibles son cada vez más amigables, es más fácil usarlas, son más baratas, y entonces eso es básicamente la potencialidad que tiene esto es enorme. ¿Para qué nos sirve trabajar con datos? En parte para romper ciertos prejuicios. Muchas veces nosotros nos creemos que las cosas suceden de determinadas maneras. Cuando empezamos a mirar los datos, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no suceden de esa manera, podemos entender mejor ciertos fenómenos y podemos mejorar la toma de decisiones, sobre todo en lo que me interesa a mí, en lo que está relacionado con el diseño de políticas públicas. Bueno, cuestiones de datos alternativos son estos datos que hablábamos, que vienen de registros administrativos, de sensores, de fuentes alternativas de datos como fotos satelitales, etcétera, que tienen la ventaja de que son más dinámicos. Muchas veces nosotros estamos recibiendo datos en tiempo real, tienen un nivel de desagregación mucho mayor en relación a las fuentes de datos más tradicionales con las que trabajábamos tradicionalmente, como por ejemplo las encuestas de movilidad, que son procesos mucho más costosos, mucho más engorrosos, y que no nos permiten tener una granularidad tan grande. O sea, un poco nuestra única fuente que nosotros nos permite trabajar a un nivel granular, a nivel territorial, es el censo. Después las encuestas y todas las informaciones que nosotros utilizamos para recolectar datos, por una cuestión de costos, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de recursos, no podemos hacerle a ese nivel granular. Entonces perdemos un montón de información. Ahora tenemos algunas fuentes de datos que nos permiten complementar esas fuentes tradicionales y poder tener niveles de granularidad mayor a costos mucho más accesibles. Obviamente sigue siendo complicado muchas veces acceder a esos datos por cuestiones de privacidad, por cuestiones de quiénes son los dueños de estos datos también.
Y para darles un ejemplo, por ejemplo, en temas de movilidad, información de las telefonías celulares, que nos permiten georreferenciar las personas que utilizan aplicaciones, llamados, datos como, por ejemplo, que les voy a mostrar el ejemplo después de los sistemas de pago de boleto electrónico también, que tiene una granularidad muy grande, porque básicamente en muchos casos es la única forma de pagar un boleto del sistema de transporte público, y son datos que se están generando permanentemente. Entonces eso nos permite tener nociones de qué es lo que está pasando en el territorio a un nivel que antes no lo podíamos hacer. Por ejemplo, si vamos a la encuesta de movilidad del área metropolitana de Buenos Aires, tenemos una encuesta en el 2009, una encuesta del 2014, una encuesta del 2018. Obviamente, qué pasó después de la pandemia y esas cuestiones que hablábamos de que cómo se cambió la movilidad a nivel de encuesta, no lo podemos obtener porque no tenemos una encuesta, no sabemos cuándo se va a hacer. Pero tenemos que basarnos en estas fuentes de datos nuevas que nos permiten entender un poco mejor qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los problemas de esta fuente de datos nueva? Que son instrumentos que no están diseñados para lo que nosotros queremos estudiar. O sea, si nosotros hacemos una encuesta, el instrumento lo diseñamos nosotros y hacemos las preguntas que nosotros queremos hacernos y nos permiten entender el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Nosotros usamos datos de telefonía celular, de SUBE, sensores en la vía pública. Es información que se recolecta por una cuestión meramente administrativa y no necesariamente están adaptados a nuestras preguntas. Entonces ahí surgen algunos desafíos que nosotros tenemos que afrontar y bueno, cambia un poco la forma de pensar estas metodologías. Y estamos en un proceso de cambio y de discusión y de generación, muchas cosas que todavía no se terminaron de inventar, pero estamos tratando de inventarlas lo mejor posible. ¿Cómo no? Claro. En el caso de las transacciones SUBE, entiendo que debe haber como una especie de estimación en base al boleto que paga la persona, ¿no? Para ver la distancia. Ahora te voy a contar en detalle. Vamos y volvemos a tu pregunta en un ratito. En la próxima diapositiva. Bueno, estos básicamente algunos ejemplos que ya les nombré, registros administrativos, aplicaciones de teléfono celular, sensores, cámaras y el crowdsourced data, que básicamente es información que se le puede pedir a los mismos usuarios. En muchos casos hay formas de que los usuarios puedan brindar información sobre lo que está pasando y esa información la podemos utilizar nosotros. Entonces, un poco básicamente, muy rápidamente, para que entiendan el potencial que todo esto tiene. No, pero sí, lo que estoy grabando. Entonces ahora vamos específicamente a contar un ejemplo del caso de la SUBE, como les comenté hace un ratito. En el caso de muchas ciudades de Argentina y muchas ciudades del mundo, los sistemas de pago electrónico es una forma de pago del boleto de transporte público y tiene la característica de que, además de tener datos del usuario, por lo menos un ID único de la tarjeta del usuario, muchas veces hay otros datos adicionales también, como el género, el tipo de boleto que paga. Tiene también la geolocalización, o por lo menos se puede obtener o aproximar relativamente bien la geolocalización de dónde se produce esa transacción. Entonces nosotros sabemos, en algunos sistemas, la tarjeta se marca tanto al ingreso como al egreso, pero en la mayoría de los sistemas no, solamente se marca al ingreso del sistema. O sea, yo entro al subte, entro al tren, entro al colectivo, yo marco, se genera una transacción y esa transacción queda geolocalizada o se puede matchar con la geolocalización del colectivo, teniendo en cuenta el número de interno y la hora de las dos bases de datos, en qué momento se produjo esa transacción y ponerle una latitud-longitud. Entonces, la gran pregunta que se vienen haciendo, que nos venimos haciendo muchos especialistas, es cómo podemos utilizar estos datos lo mejor posible para entender la movilidad de las personas. O sea, creo que no hay que explicar demasiado, que es una fuente de información súper interesante, pero tenemos el problema que nosotros muchas veces no sabemos dónde se baja la persona. Sabemos la transacción. Entonces, esto es un tema que se viene estudiando mucho en diferentes
desde el punto de vista académico como desde el punto de vista práctico. Muchas ciudades se están implementando y hay mucha discusión al respecto de, bueno, básicamente, cuáles son los supuestos que uno tiene que hacer para que se cumplan ciertas condiciones y que nosotros podamos inferir el destino de los viajes. Entonces, un poco lo que les voy a contar es una herramienta que venimos trabajando en los últimos años con otro colega que se llama Felipe González, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual nosotros buscamos implementar, o sea, todas estas, implementar estas metodologías que buscan inferir el destino de los viajes y validar las transacciones, y hacer una herramienta de código abierto que permita de alguna manera incluir alguna base de datos de algún sistema de pago de boletos electrónicos y que te haga este procesamiento de los datos y algunos análisis en particular. Entonces, un poco, eso es lo que le voy a mostrar. Si a alguien le interesa, la herramienta está en el GitHub, se llama Matrix. Y un poco para contarles de qué se trata todo esto, generalmente en su nivel más básico estamos hablando de dos bases de datos, una base de transacciones que tiene una ID de tarjeta, tiene información sobre el vehículo, el día y la hora, y después, bueno, puede o no tener más información, como por ejemplo si hay diferentes tipos de pago de boletos, y después generalmente hay otra base de datos de GPS del colectivo, que generalmente va marcando una latitud-longitud cada 30 segundos en algunos casos, cada 2 minutos en algunos casos, hasta 4 minutos en algunos casos, y esto permite, como les comentaba, hacer el macheo, identificar el origen de cada transacción con una latitud-longitud. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Básicamente, recomponer la cadena de viajes de cada usuario para un día completo. O sea, básicamente, yo me levanto a la mañana, me acerco a una estación de colectivo para acercarme a una estación de tren, de la estación de tren me voy a trabajar al centro, después de ahí me voy a la facultad, me vuelvo a mi casa. Entonces yo lo que quiero hacer es tratar de recomponer esta cadena de viajes para la mayor cantidad de usuarios posibles. Como les decía, bueno, tenemos que tener en cuenta algunos supuestos. Estos supuestos nosotros los podemos validar con otros estudios, como por ejemplo las encuestas de movilidad, y en base a eso nosotros hacemos este procesamiento en el cual inferimos el destino teniendo en cuenta la siguiente transacción del día. O sea, si nosotros sabemos que hacemos una primera transacción en el barrio de Palermo, vamos al centro, si la segunda transacción la hacemos en el centro, y nosotros vemos que hay una parada del colectivo, del tren o del subte, dentro de un cierto radio que nosotros definimos, cercano, o sea, básicamente, si ese viaje fue posible, nosotros le inferimos el destino de viaje, o sea, le inferimos la parada más cercana al próximo origen como destino del viaje anterior. Y el último viaje del día, nosotros asumimos que vuelve al primer viaje, que es presumiblemente el más cercano al hogar. Esto, obviamente, hay un montón de discusión teórica sobre estas cuestiones, hay validaciones con encuestas de movilidad. Acá en varios países del mundo, diferentes estudios, así que un poco nos basamos en estos conceptos y en estas teorías que por lo menos hoy por hoy asumimos como válidas. ¿Tienen algún método para inferir en qué casos digamos, el viaje estimado de retorno, el viaje estimado de retorno el viaje estimado de retorno no sería representativo de realmente el destino del primer viaje? No, en ese caso nosotros no podemos validar el viaje. O sea, si no se cumplen ciertas condiciones, ¿tienen alguna metodología para saber cuál viaje no creen que no deberían validar? ¿O? No, bueno, justamente eso hacemos. Nosotros los viajes que no validamos, porque no se cumplen ciertas... O sea, te doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me tomo ahora el subte y me voy al centro, en el centro agarro a un amigo que me lleva a Avellaneda, y después me tomo algún colectivo en Avellaneda, no hay una estación de subte en Avellaneda. Entonces yo es un viaje que no voy a poder validar. Porque yo lo que verifico es
si mi próximo viaje es un colectivo, no sé, 99 en Avellaneda, no sé qué colectivo pasa por Avellaneda, disculpe, pero si me tomo el 99 y el 99 no existe ninguna parada del 99 en el centro, Claro, dentro de son ese los radio, recorridos. entonces no le puedo asignar una parada al 99 que esté relacionada con mi primer viaje. Entonces, en base a eso, yo puedo. La buena noticia es que nosotros, o sea, por lo menos en ciudades como Buenos Aires, nosotros llegamos a reconstruir casi el 80% de las cadenas de viaje, teniendo en cuenta estos, obviamente, teniendo en cuenta estos supuestos. Nosotros consideramos que, teniendo en cuenta la ley de los grandes números y teniendo en cuenta los comportamientos de viaje de las personas, es probable, o sea, si bien puede haber casos que no funcionen, la mayoría de la gente que viaja en transporte público, viaja en transporte público todo el día. No es tan común que yo haga una parte de mi viaje en transporte público y me vuelva en auto, me vuelva en taxi. Pero claramente hay casos, y puede ser que a lo mejor estos supuestos en 10 años no se cumplan. Pero un poco lo que nosotros validamos con las encuestas de movilidad es que estos supuestos son válidos. En la mayoría de los casos, si nosotros realizamos encuestas de movilidad, la mayoría de la gente te dice que no camina más de 800 metros para tomarse un transporte público, arriba del 90% de los casos. Entonces ahí podemos asumir que el primer viaje del día de alguna forma está limpiado con el hogar en un radio de 1 kilómetro y medio. Entonces, en base a supuesto, nosotros reconstruimos esta cadena de viajes. Una vez que nosotros reconstruimos esta cadena de viajes, obviamente nosotros tenemos información que es valiosa, porque nosotros sabemos los orígenes de los viajes, sabemos los destinos de los viajes y podemos identificar también cuáles son las transferencias. ¿Cómo hacemos para identificar las transferencias? Con una ventana de tiempo. O sea, si nosotros vemos que me tomo un colectivo y a los 20 minutos me tomo un tren, yo ese viaje en tren no lo considero un destino, sino que lo considero una transferencia. Entonces ahí yo tengo identificada, por un lado, lo que son viajes, lo que son etapas de viajes, y tengo identificados a mis usuarios. Tanto para mis etapas como para mis viajes, yo tengo identificado un origen y un destino, una latitud y longitud. Y a partir de ahí yo puedo utilizar otras herramientas, como OpenStreetMaps, para calcular cuáles son las distancias entre los diferentes puntos. Entonces ahí un poco nos permite entender cuánto viajan las personas. Y eventualmente también podemos calcular los tiempos de viaje. Nosotros a su vez tenemos los GPS de los vehículos que se fueron tomando, entonces yo sé en qué momento los viajes se van haciendo, cada vehículo va realizando su viaje, entonces si yo inicio el viaje en cierta localización, busco el GPS más cercano del colectivo, en base a la diferencia del destino de viaje, puedo saber dónde se bajó y puedo entender el tiempo de viaje que se produjo para cada viaje. Una vez que tenemos toda esa fuente de información, nosotros ahora podemos empezar a entender cómo son los patrones de viaje en una ciudad. Entonces ahí generamos una serie de mapas que muestran cómo son esos patrones de viaje y lo que son las matrices de origen y destino en transporte público. Que la herramienta te permite generar diferentes zonificaciones, en base a eso generar estas matrices de orígenes y destinos, que son súper útiles para lo que es la planificación del transporte. O saber cuáles son las zonas que mayor atraen, cuáles son las zonas que mayor generan, y bueno, cómo es la relación entre las diferentes zonas. La relación en sentido de generación y atracción de viajes. Y bueno, en base a esto uno puede hacer diferentes estudios. Por ejemplo, este es un ejemplo de un estudio en particular que se hizo para analizar el acceso a las estaciones del ferrocarril Roca. Un poco lo que se quería entender era cuál es la importancia de los viajes de corta distancia que se generan hacia las estaciones de ferrocarril, un poco pensando cuáles son las potencialidades de generar infraestructura de micromovilidad alrededor de esas estaciones. Entonces lo que hicimos nosotros, primero utilizando algunas herramientas de clusterización. Una herramienta de clusterización es básicamente una herramienta de aprendizaje automático no supervisado que te permite identificar clústeres o densidades bueno, en este caso de viajes, de orígenes y destinos, y a partir de ahí tratar de entender
esos viajes, que nosotros tomamos viajes de menos de 5 kilómetros, cómo acceden al ferrocarril. Y a partir de ahí, sí, bueno, cuáles son los corredores que eventualmente tienen una alta densidad de viajes de corta distancia y que nosotros consideramos que dada esa alta densidad de viajes de corta distancia, para que sea el ferrocarril, seguramente hay gente que se toma un colectivo 2-3 kilómetros, y de ahí se toma el ferrocarril para ir al centro, o a algún lugar del corredor. Nosotros pensamos que, bueno, si nosotros ponemos infraestructura, mejoramos la infraestructura de transporte no motorizado, podría ser potencialmente un lugar interesante para poner. Entonces, ahí lo que vemos es, identificamos y cuantificamos cuáles son estos corredores donde nosotros digamos, bueno, si queremos invertir en una ciclovía, por ejemplo, este podría ser un buen lugar. Una cosa interesante para que vean, casi la mitad de los viajes son de menos de 5 kilómetros en la área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, la potencialidad de viajes de menos de 5 kilómetros, que son los viajes que son factibles de ser utilizados por movilidad activa, es enorme. O sea, realmente hay muchísimos viajes que son de menos de 5 kilómetros. Y de hecho la media está más cerca de los 4 kilómetros. La verdad es muy llamativo cuando veo el gráfico de arriba a la izquierda la poca accesibilidad que hay en bueno, toda la franja que te ocupa media capital federal pegado a la General Paz. Esto no es accesibilidad, sino que son viajes cortos. Esto es una clasificación de viajes cortos, de viajes. Es donde se producen viajes de menos de 5 kilómetros. O sea, todas esas manchitas que vos ves son zonas de alta densidad de viajes cortos. Ah, ok. Entonces eso es un poco lo que nosotros mencionamos. Entonces nosotros decimos, bueno, en cualquiera de esas manchitas, vos pones una ciclovía y va a funcionar. Porque hay tanta densidad de viajes de corta distancia, hay una necesidad y una demanda muy grande de viajes cortos. Si vos pones una ciclovía, por ejemplo, en una zona donde no hay tanta necesidad de viajes cortos, nadie te lo va a usar. Porque si es un viaje de 15 kilómetros, sí hay gente que viaja 15 kilómetros en bicicleta, pero hay mucho más gente que potencialmente puede hacer 2 kilómetros para acceder a una estación o para acceder a una centralidad, a un área central, o subcentralidad, como lo quiera llamar, porque hay una cultura de uso, de residencias, hay atractores de viaje. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, digamos, digamos, toda la franja verde que está pegada a la capital federal es que hace el viaje corto por ahí para tomar un tren, ponele. Para tomar el tren, no, también eso después lo vamos a ver. Nosotros después hicimos un trabajo analizando, ahora les voy a mostrar, analizando los patrones de movilidad del AMBA. Y lo que vemos es que la cantidad de viajes internos dentro de lo que es el área metropolitana es enorme. O sea, nosotros muchas veces nos creemos que todos los viajes llegan al área central de la ciudad de Buenos Aires. No es cierto. Un poco lo que hablábamos antes del tema de que el centro está perdiendo su charm, un poco, ¿viste? No está siendo tan sexy como antes. Bueno, las subcentralidades en el área metropolitana realmente son muy importantes. O sea, hay una cantidad enorme de viajes, mucho más grande que los viajes que se generan hacia el centro, que se están produciendo hacia las centralidades del área metropolitana. O sea, son atractoras y generadores de viajes enormes. Hay un montón de gente que no entra bueno, estamos hablando de un área que tiene más de 10 millones versus una ciudad que tiene 3. Entonces, es lógico, si no, la ciudad de Buenos Aires explotaría. Pero bueno, la cantidad de viajes que se produce en el área metropolitana, intra-área metropolitana, es enorme, muy, muy grande y cada vez parece ser más. Y cada vez no deja de tener esa importancia que nosotros muchas veces suponemos que tiene el área central. Bueno, otra de las cosas que hace esta herramienta también es, bueno, analizar algunos indicadores de oferta de transporte público. Bueno, esto es un poco más técnico para los que nos interesa el transporte, pero básicamente es entender cómo carga en cada tramo el sistema de transporte público para cada línea en particular. Es un poco lo que hacemos. ¿En cada sentido? Para cada sentido, así tenemos ida y vuelta. Entonces ahí vemos una línea
en particular, vemos cómo va cargando y abajo vemos cómo empieza con pocos usuarios, va subiendo y después va bajando, como que tenés el medio y lo podés ver para los dos lados. También tiene algunos procesos donde si no tenemos las líneas de transporte público dibujadas, las busca inferir con los mismos datos de los GPS, que no son líneas exactas, porque es muy difícil hacerlo exacto, pero si no lo tenemos, porque muchas veces no hay capas geográficas de líneas de colectivos, entonces la inferimos con los mismos datos de los GPS y tenemos algunas aproximaciones. Esto es otro ejemplo, donde otro trabajo, un poco les conté que nosotros hicimos otro trabajo donde buscamos entender cómo son los patrones de movilidad en el área metropolitana. Empezamos haciendo el trabajo tratando de entender cómo son los patrones de movilidad de los barrios populares. Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar a partir de las capas del registro de barrios populares que está disponible. Entonces tratamos de identificar a través de un buffer que hacemos de cada barrio popular los viajes que se generan ahí y tratamos de analizar qué es lo que pasa con esos viajes en particular, de esos barrios particulares. Y a partir de ahí lo que hicimos también es, si ustedes ven acá más atrás, trabajamos con un indicador de nivel socioeconómico, utilizando información censal para cada radio censal. Entonces, teniendo en cuenta el primer viaje del día, que es el presumiblemente más cercano al hogar, le asignamos a cada usuario un nivel socioeconómico, y ahí empezamos a hacer comparaciones, tanto para los diferentes niveles socioeconómicos como para los que viven en barrios populares, o los que viven en barrios populares, los que viven dentro de un cierre de los 800 metros de un barrio popular, porque sabemos que muchas veces dentro de los barrios populares no hay parada de colectivo, pero se toman colectivos dentro de los 800 metros de ese barrio. Entonces, a partir de ahí empecemos a hacer algunos análisis, y hay algunas de las cosas que les estoy contando, la cantidad de viajes que se hacen intra-área metropolitana, que no necesariamente van al centro, niveles socioeconómicos altos que van al área central, niveles socioeconómicos medios y bajos que no van al área central, o sea, los patrones de movilidad de los niveles socioeconómicos bajos no son hacia el centro, sino que son hacia áreas residenciales, presumiblemente porque gente que son proveedores de servicios, trabajan en la construcción, en el cuidado, no tanto en oficinas como en niveles socioeconómicos más altos, entonces se producen estos fenómenos. Si lo que vemos es los tiempos de viaje son mucho más largos, utilizan mucho más el colectivo que los modos masivos como el subte, hacen mucho más transferencias. Bueno, la verdad que tienen un sistema de transporte de mucho peor calidad que los niveles socioeconómicos más altos, con diferencias importantes. Fíjense, por ejemplo, el subte, los niveles socioeconómicos más bajos solamente utilizan en un 3% el subte, versus 24% los niveles socioeconómicos más altos. Entonces ahí hay como diferencias importantes. Creo que el nivel socioeconómico, básicamente, nosotros tomamos a nivel de radio censal una serie de variables censales relacionadas con acceso a servicios, calidad de los materiales, ocupación, y lo que hacemos básicamente es un proceso de componentes principales que nos permite generar un índice, y a partir de ahí generamos un indicador de nivel socioeconómico utilizando si les interesa, está todo publicado, está todo detallado, todas las cosas, y están las funciones que te permiten construir este indicador, y bueno, eventualmente tomar algunas decisiones si quieres cambiar una variable, modificar algunas cosas, etcétera, etcétera. Perdón, ¿tienen acceso a datos de saldo de SUBE para poder relacionar con los trayectos de viajes? No, lo único que tenemos es la tarifa, qué tipo de tarifa se pagó. No tenemos el saldo. O sea, obviamente depende de qué sistema estás hablando. De repente nosotros, por ejemplo, hicimos algunos trabajos para la gente de Córdoba. Córdoba no usa SUBE, tiene otro sistema,
y los datos que nos dan son diferentes que los que nos da SUBE. Y SUBE, la verdad que lidiar con los servicios tiene su cierta complejidad, y a veces te da más información y a veces te da menos información. Pero esa información, teóricamente, más allá de lo que es los problemas de acceso a la información, estaría disponible. Sí, lo puedo usar la información de, de las recargas. Por eso no, lo podés inferir. No, eso no lo tenemos. Pero vos podés inferir Bien, en base a cuánto vale cada boleto, porque vos sabés qué tipo de boleto, si pagó el boleto completo, si pagó un boleto estudiantil, si pagó un boleto con tarifa social, y a partir de ahí vos vas a ¿La tarifa social entra en el nivel socioeconómico? no entra, no, nosotros no trabajamos, en este caso no. Hemos hecho algunos análisis teniendo en cuenta la tarifa, pero nosotros estamos trabajando con datos del 2019. Había muy pocos casos de gente que no tenía tarifa social, que tenían nominalizado los registros en SUBE. Nominalizado significa que yo tengo la tarjeta SUBE y puedo poner la información o no. Los únicos que tenían nominalizado en ese momento eran gente que tenía algún tipo de tarifa social. En el 90% eran ahuache, el 90% eran mujeres. Entonces ya tiene ciertos sesgos. O sea, creemos que ahora no hay mucho más gente nominalizada que antes, pero bueno. En este caso en particular estamos trabajando con datos del 2019. Una pregunta, ¿no? ¿Tuvieron algún pedido de empresa de crear algo de una sube algún convenio, intentar hacer algún Nosotros por ahora estamos trabajando con ciudades, hemos trabajado con ciudades, o sea, hemos hecho cosas, no vemos ningún llamado de nadie. Me llama mucho la atención que a las empresas no se les ocurra dar a los empleados subes, digamos, se le puede poner, que te pensando marketingeramente, Sí, ¿no? sí. Pero se le puede poner el nombre de la empresa y que cubra el viático, digamos, la empresa por un saldo mensual. Bueno, en Brasil es obligatorio. En Brasil las empresas tienen que pagar una cierta, tienen que pagar parte del transporte público a través de saldos en la tarjeta. Acá no existe, o sea, la verdad que sería interesante. Pero para los dos lados, digamos, más que nada ahora está el tema de retención de talentos, de rotación. Igual hoy por hoy en Argentina el costo, por lo menos en el área metropolitana, el costo del transporte público es casi La relevancia. Si llega a cambiar. si llega a cambiar sería interesante. Sí. Pero sí, existen mil ejemplos en diferentes partes del mundo donde se incentiva que la gente viaje en transporte público, lo cual sería importante que pase. El tema de sustentabilidad, Exactamente. que no vengan con el auto, la sube. Exactamente. ¿No podría ser valioso para empresas que hacen publicidad en vía pública? Yo creo que potencialmente tiene un montón de valor, o sea, creo que se puede servir para un montón de cosas, pero Bueno, yo en contaba. nuestro caso particular estamos más interesados en lo que es políticas públicas y muy enfocados en cuestiones de cómo mejorar los sistemas, cómo entender y cómo mejorar los sistemas de transporte público. Ahora lo que estamos trabajando en algunos módulos nuevos que tienen que ver con a lo mejor identificar, así como nos interesaba identificar qué es lo que pasaba con los viajes cortos, ahora estamos trabajando con tratar de analizar cuencas. Cuencas son corredores de transporte, el corredor oeste, la cuenca oeste, y tratar de entender, bueno, dónde convendría poner algún sistema de transporte masivo, o mejorar, o porque tenés gente que hace alta densidad de viajes de más de 15 kilómetros y no tiene ningún sistema masivo de transporte. Pero bueno, un poco el sesgo nuestro de que son nosotros como especialistas, como urbanistas, transportólogos, nos interesan esas cosas. Pero yo creo que sí, puede haber un montón de potencial para otras cosas también. Este es otro trabajo que de alguna forma está relacionado en algunas cosas, pero es otro trabajo que es otra librería también de acceso público, se hizo para la CAF. Un poco el BIT y la CAF están trabajando en conjunto en un observatorio de movilidad urbana. Entonces, medio que ese es el paraguas de estos proyectos.
Y un poco lo que te hace esta librería es, una de las cosas que hace es generar este indicador de nivel socioeconómico. Básicamente uno identifica algunas variables de censo, como les decía, acceso a servicios, calidad de los materiales de la vivienda, cuestiones de ocupación, bueno, las variables que cada uno considera que son importantes, y a través de este proceso te genera algún indicador este indicador de nivel socioeconómico, y después te permite identificar áreas con niveles de actividad. Básicamente lo que buscamos es tratar de entender en una ciudad cuáles son los principales factores de viaje, hacer una simulación de viaje, básicamente, y tratar de entender cuáles son los tiempos de viaje entre diferentes orígenes y destinos. Muchas veces nosotros no tenemos información, entonces para suplir esa falta de información lo que hacemos es simulaciones. Nosotros esas simulaciones, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos consultas de Google Maps, que tiene la predicción de tráfico. Ustedes hacen una consulta de Google Maps en diferentes horarios del día, te va a decir que puedes tardar 20 minutos o 45 minutos, te puede decir si tenés tráfico en tal lugar o no, te da un montón de información. Esas consultas a través de la API de Google Maps se pueden hacer en forma masiva, o sea, puedes hacer esa consulta que uno hace para ir de tu casa al trabajo, la puedes multiplicar por cientos de consultas o miles de consultas. Pero podemos hacer un trabajo para Bueno, medir tiempo de viaje entre inmuebles y microcentros. bueno, usa esta librería. La librería te lo hace casi automáticamente. Ya le pagamos a un par de dólares. El mismo Google, ¿me entiendes? Sí, va. No sé si llegamos a pagar uno de los muchachos. No, igual tiene un que costo. luego usuario, viste, que tiene que crear varias cuentas. No, tiene un costo. Tiene un costo, o sea, obviamente vos tenés que tener tenés que estar registrado, y cada consulta tiene un costo. Lo que te hace la librería es, vos tenés que poner tu key, el key de tu API, lo que te hace el procesamiento, o el Google te devuelve la información, pero hay que procesarla. Lo que te hace esta librería justamente es hacer la consulta, te la procesa y te devuelve una base de datos limpia, ordenadita, como para... Y te permite desarrollar una serie de indicadores sobre esto. Bueno, un poco, esto cuenta un poco la potencialidad que tiene para hacer estos análisis, lo que son las aplicaciones de ruteo de viajes. Nosotros acá estamos trabajando con OpenStreetMaps y con la de Google. ¿Por qué usamos a veces OpenStreetMap y a veces la de Google? Porque la de OpenStreetMap es gratis, la de Google no, pero la de Google tiene buena proyección de tráfico, o sea, tiene una buena predicción de lo que son los tiempos de viaje. En algunos casos tiene mucho mejor utilizados los diferentes sistemas de transporte, que te permite entender bien cuáles son los sistemas de transporte disponibles para llegar de un lugar a otro. Entonces, usamos OpenStreetMap lo más que podemos, y para lo que no podemos usamos Google Maps. Y a partir de ahí, bueno, podemos hacer diferentes análisis de accesibilidad en ciudades, o sea, saber cómo es el acceso al área central de alguna ciudad. Poder comparar tiempos de viaje en diferentes modos de transporte, ver cómo son los tiempos de viaje, las velocidades promedio de viaje en diferentes horarios del día. Podemos, calculando este nivel socioeconómico y asignando, según el origen del viaje, el nivel socioeconómico de ese radio censal, podemos tratar de analizar cómo se mueven los diferentes niveles socioeconómicos, o sea, cómo es el acceso de ese nivel socioeconómico al sistema de transporte público. Entonces podemos comparar tiempos de viaje de un nivel socioeconómico con otro, y acá vemos diferencias tremendas entre los niveles socioeconómicos altos y los niveles socioeconómicos bajos. Podemos analizar a diferentes establecimientos que nos interesen, como establecimientos de salud, establecimientos educativos, bancos, bueno, básicamente lo que ustedes quieran analizar. Se puede analizar la accesibilidad a los diferentes equipamientos que nos puedan llegar a interesar, también con tiempos de viaje, algunas cuestiones relacionadas con el acceso al sistema de transporte público. Y bueno, grandes rasgos, para no excederme tiempo.
¿Tiene alguna diferencia o una manera de promover dónde hay puntos de recarga subprivados? Ya en instituciones que tienen súper. Sí, en su momento lo hacía, en su momento lo que hacía era, le brindaba a los kioscos las máquinas para hacerlo, y puedo hacer, pero sí, o sea, sí, claro que tiene, o sea, Porque es de esa, o sea, que pasa en el sitio, no pasa nada, vas a la ventanilla, pero no tenés un colectivo y ah, viste la sí, hoy por hoy lo más fácil es hacerlo de tu propio teléfono. Claro, pero solo están parando. ¿Cambió eso? Ahora podés, si vos la agarrás del teléfono, la validás en el colectivo. Sí. Vos le decís al chofer que volvió una Se puede carga variar. y el tipo te la valida. Y si tu teléfono tiene NFC, Sí, podés validarlo de tu propio teléfono. En algún momento, no, yo me acuerdo de comprar un aparatito que podía ser Sí. parado. O te venden el aparatito. Sí. Sí, no, posibilidades hay un montón, o sea, hoy por hoy, los países del mundo, ya incluso si no tenés la tarjeta suelo, puedes pagar con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, pero generalmente, qué sé yo, por ejemplo, en Brasil lo que hacen es, si vos tenés la tarjeta, el boleto vale 80 centavos, si vos lo querés pagar con una tarjeta de crédito, vale un real, ponele, no sé. Y lo que hace, bueno, si vos sos turista, si sos eventual, qué sé yo, agarrá tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, haces clac y ya está, te olvidás. En Estados Unidos, Europa, suele ser así. Sí, O sea, incluso acá con los las aplicaciones extranjeros- de Apple Play, Google Play, Sí. Apple Play, todo. Eso es una cuestión tecnológica, va a llegar en un año, en 5, en 10, pero va. Sí, O sea, ya está, o sea, eso es una cuestión de cambiar la tecnología. Ni siquiera, yo creo que es adaptable, incluso, pero bueno, en ese sentido necesitamos un salto de calidad en algunas cosas, pero bueno, no podemos hacer esa discusión. Vamos a la biblioteca de la última que pusiste, el link del. Ahí está. Buenísimo. Y seguramente algo de tu trabajo, para esta investigación que estábamos haciendo, que te comentaba la distancia, seguramente algo de laburo de usted vamos a citar. No me cabe duda. Sí. Lo que tiene bueno esta librería, básicamente, es todo ese trabajo que ustedes están haciendo, te lo ordena. O sea, no es nada que no puedas hacer de otra manera, pero te lo deja todo como que la idea era que te deje todo ordenadito, porque básicamente pones una tabla con la título, longitud de origen, la título de origen, como que te hace ya los análisis, las consultas y todo. Ah, ok. Esa, o sea, Sí. Las direcciones a el objeto. bueno, este trabajo es eso. Cuando hacemos esto, es básicamente eso. Lo que hacemos es en realidad nosotros agarramos partimos de la base de los radios censales, la hexagonizamos, invertimos todo eso en hexágonos, distribuimos la población, primero le calculamos el nivel socioeconómico, después redistribuimos todo eso en hexágonos. De alguna forma tenemos en cuenta algunas zonas de la ciudad, por ejemplo, parques, zonas que tienen población, como para distribuir un poco mejor los hexágonos, los radios centrales que son muy grandes, que para decir de repente, y todo eso automáticamente es consulta OpenStreetMaps, que obviamente en algunas ciudades la información de OpenStreetMap es mejor que en otras, la información es buena, pero lo que te hace es que superpone las capas, te distribuye la población, y ahí ya tenés como una capa de hexágonos, y después lo que hacemos es de cada hexágono, desde cada centroide de cada hexágono, hacemos las consultas al centro, a equipamientos. Lo que hacemos también es, lo que les comenté, calculamos clústeres de densidad de actividad. Entonces lo que hacemos también es, nos bajamos de OpenStreetMaps todos los equipamientos, bares, restaurantes, hospitales, escuelas, ponderamos cada equipamiento, seguramente un kiosco no va a ponderar lo mismo que un hospital, entonces en base a la ponderación, y a partir de ahí clusterizamos, hacemos una clusterización ponderada, y a partir de ahí identificamos cuáles son las áreas de actividad. No tengo el ejemplo. Y esos serían nuestros atractores de viaje. A partir de ahí calculamos los orígenes, que son los centroides de los hexágonos,
con los atractores que son estos clústeres de actividad. Y a nosotros nos hubiese servido mucho porque definitivamente estamos estudiando el impacto en los precios y creo que una variable de control muy importante me parece que son justamente esos atractores. Sí. Y es difícil entender cuáles son los atractores. Entonces toda la discusión era cómo identificar atractores cuando no tenés otra fuente de información. Y lo que encontramos algunos papers que hablaban, que mucha gente hablaba, decía, bueno, cajeros automáticos, utilizaba densidad de cajeros automáticos como un Todo vuelve a los cajeros automáticos. Ayer estábamos hablando de los Digo, bueno, sí está bueno, pero digo, podemos complejizarlo un poco. Entonces lo que hacemos es, vamos a usar otros equipamientos y a los equipamientos que nosotros tenemos los ponderamos. O sea, hay algunos que ponderan más, que son más importantes, y eso con eso clusterizamos. Entonces como que complejizamos ese proxy un poquito más. Y la verdad que esto lo hicimos para 30 ciudades en América Latina. Y la verdad que, bueno, obviamente mirando, consultando, resulta bastante bien. O sea, tienen sentido o sea, esos atractores de viaje, esas centralidades tienen sentido. Nosotros en el estudio de mercado y cuando hacemos también las variables ponderamos, no sé, por ejemplo, lo que pide el cliente. Ahora voy al sector privado, ¿no? Pero bueno, si el cliente pide alta densidad de transmisibilidad peatonal, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace la variable tiene que estar ponderada altísima. Después, bueno, cajeros automáticos los pusimos también, pero como una amenity, nosotros lo llamamos amenity urbano. Simplemente ese término para que es fácil. A veces Nosotros llamamos equipamiento. Claro, yo digo amenity doy clase de desarrollo inmobiliario urbano a veces, o sea, amenities urbanos, todo. Tenía una pregunta sobre una zona en particular. Libertador y Urabá. Viste, ahora está el desarrollo del parque de innovación. Sí. Y el congestionamiento del tráfico y la poca accesibilidad de transporte público nacional. ¿Hay algo en desarrollo, algo para esa zona? No, a nivel de datos habría que mirar esa situación en particular. O sea, así, de la misma forma nosotros hicimos análisis puntuales de los barrios populares, de los barrios de Granada. Básicamente lo que para nosotros, para lo que es el análisis es un hexágono, es un polígono. O si identificas un polígono, lo que haces es analizar qué pasa en ese polígono. O sea, ahí lo que habría que hacer es hacer el polígono que a vos te interesa y utilizar los datos para entender ese polígono. Vos decías si se está haciendo algo como desde la ciudad, no sé si hay algo pensado desde la ciudad. O el polígono Udaondo y Libertador. A esa altura de River. ¿Cómo es esa cantidad? Más o menos. El auto. A ver, ese estacionamiento. No hay, es un tema, no hay, digamos, el tema, yo estuve viendo las licitaciones de los terrenos que estaban, todas tienen bajadas de funcionamiento, porque si no, No, además te estancas. Claro, incluso hoy, ¿no? Yo trabajo ahí y la gente que estaciona. Llegar a Libertador son 10 minutos casi de Udaondo, digamos. o sea, ahí no te puedo contestar con los datos porque no tengo idea Claro. de nada, pero me parece que volviendo al tema de que se está descomponiendo el centro, de alguna manera muchas actividades se están yendo hacia la zona norte. Lo mismo, a lo mejor no es que tengo estudiado el tema, pero por una cuestión de interés profesional me da la sensación que tiene que ver que como que hay muchas oficinas que están localizando en ese corredor. Claro, justo es donde está ahí el baricentro que decía. Eso por un lado, creo que desde el punto de vista urbano es una tragedia que se pierde el área central, o sea, un poco volviendo a cuestiones de lo que son las economías de aglomeración que se están empezando a perder. O sea, justamente la fuerza de la ciudad tiene que ver con que hay economías de la aglomeración muy fuertes que atraen. O sea, el viaje es una consecuencia de una oportunidad urbana que existe. O sea, si vos tenés... Yo lo veo como que, a ver, en realidad
lo que ocurre, digo, el mercado del accionar de los agentes económicos con unas interpretaciones que está diciendo la economía de aglomeración ya no es tan intensa. Quizás se pierden, por ahí se pierden otras cuestiones, como decir, che, el ambiente, por llamarlo de otra manera, pero en definitiva, por lo menos en entender el mercado inmobiliario, las decisiones de localización están reflejando que ciertas economías de aglomeración, particularmente las que hacían al face to face en una oficina, naturalmente se están perdiendo y por eso. Habemos en 10 años, pero yo creo que es una visión cortoplacista del mercado inmobiliario. O sea, como que está más pensando en el crecimiento o en la rentabilidad a corto plazo y no a largo plazo. Yo creo que a largo plazo eso no se va, pero no lo sé. Por eso hablemos en 10 años. Todos los días analizando eso, el comportamiento actual es un decantamiento de la crisis digamos, la crisis pandémica, es el estadio de la post-pandemia, después de una crisis son 3 años más o menos para una recuperación leve, por decirlo. En los ciclos, también ciclos económicos, de crisis y demás del mercado inmobiliario, lo que se está viendo sí como comportamiento es que se están nucleando zonas mixtas, de residencia, corporativo, con muchas amenities urbanas, como puede ser el Ortodorio Hondo, que tenés residencia de un lado, parques del otro, parques públicos, parques privados, un montón de amenities que en el centro no tenés, pero coincido con que hay que esperar un poco, esperar que canten las aguas y ver el comportamiento después de las empresas y del mercado dentro de, yo también digo, en general, yo miro capaz a 10 años, a veces me pegan de optimista, de decir, no, para mí esto va a dar. No, yo creo, como reciente lo charlábamos ahí, digo, yo creo que si el microcentro vuelve a cruzar un umbral de población, ahí vuelve a despegar. Desde el punto de la movilidad va a ser una tragedia. Sí. Va a ser una tragedia. O sea, a ver. Está todo armado para poderse. O sea, va a ser un desastre. O sea, no van a entrar más autos en la ciudad de Buenos Aires, entonces vamos a hacer una ciudad que va a ser imposible moverse. Excepto que haya cambios radicales fuertes que no están sucediendo. O sea, una generación de mayor uso del transporte. Nosotros tenemos un muy buen sistema de transporte público en Buenos Aires, pero es un sistema de transporte público que tiene otras centralidades. Entonces, si nosotros perdemos esas centralidades, todo ese potencial que tenemos de acceder a determinadas zonas, o sea, acceder a Udaondo no tenemos tanto sistema de transporte para acceder a Udaondo como si tenemos al centro. Entonces, puede llegar a ser una tragedia y la verdad generar un sistema de movilidad basado en la movilidad individual, ya sabemos que no es sustentable. O sea, no. Entonces, obviamente que sabemos al mismo tiempo que los niveles socioeconómicos altos se mueven cada vez menos porque tienen posibilidades de hacer teletrabajo y todo eso. Hoy, a lo mejor en 5 años no va a ser así, pero para los niveles medios y bajos que requieren todavía movilidad, ellos no cambiaron, los niveles socioeconómicos bajos no cambiaron los patrones de movilidad. Los únicos que cambiaron los patrones de movilidad son los niveles socioeconómicos altos, son los que hacen trabajo de oficina, que son los que se quedan en su casa o que van 2 veces por semana. Entonces, las oficinas bajaron al 50-60% de su ocupación, pero el tipo que trabaja en la construcción, la gente que trabaja en acciones de cuidado, los comercios no pueden, o sea, la gente sigue viajando y cada vez es peor. Entonces, si a esto le sumamos el tráfico que generamos los niveles socioeconómicos altos, que trabajamos en oficina porque nos empezamos a mover en auto, para los niveles medios y bajos es una tragedia tremenda. Cuando vos mejorar la infraestructura para el transporte en auto, se vuelve a congestionar. Exacto. Porque aumenta el uso del auto. No, es difícil. O sea, la congestión del auto, salvo que pongas impuesto, es irresoluble. Bueno, y hay otro tema. Demanda inducida, se llama. Sí, hay otro tema bastante interesante que yo, pues estamos estudiando bastante la zona del Libertador Hondo y términos de mercado, ¿no? Siempre fue un conflicto para los vecinos por los recitales, por los partidos de fútbol de los miércoles, porque cierran, porque vayan, porque no pueden pasar. Y ahora que hemos
primero se veía como algo negativo, el tema del desarrollo negativo en términos de, hay un proyecto, el proyecto de la Escuela Federal ahora tiene 4 universidades, que está Vitela, UPN, IPA, Y- y Uruguay. Todo el mundo con esa accesibilidad, cómo llegás, cómo... Pero después empezaron a quienes compraron el resto de los lotes, son actores con mucha incidencia en las decisiones, digamos, en términos marcados. Entonces, cuando antes era una queja capaz del vecino que tenía una casa en ahí, le decía no puedo llegar a mi casa, ahora es una queja de una empresa grande, una accionista grande, que se suma a la queja del vecino. Entonces ahí a la queja, o a la problemática y al movimiento para que llegue al sector público y que se haga una reforma, digamos, con recursos, por decirlo, digamos, con Pero recursos. no puedes cambiar la red 3, por ejemplo, no puedes cambiar la red 7. Eso lleva 40 años. Entonces, no, por eso tienes una tragedia. Por O sea, ejemplo, la litera que está ahí tiene charters privados, digamos, yo lo sé, digamos, doy las pernas, lo tomo, me voy a Cabildo y Juramento y salí de esa zona. Tiene, pero bueno, no está tan formalizado, digamos, no es un tema. y tenés una demanda limitada. O sea, cuando la demanda crezca, ya no te alcanza. O sea, necesitas, o sea, el tren te transporta